Benaía, un nombre que puede no sonar familiar para muchos, pero cuya historia está cargada de valentía, lealtad y hazañas extraordinarias. Entre los grandes guerreros de la Biblia, pocos se destacan tanto como él. Sirviendo como comandante de la guardia personal del rey David y luego de Salomón, Benaía fue uno de los soldados más temidos y respetados de su época. Pero, ¿qué lo hizo tan legendario? No fue solo su fuerza o habilidad en combate, sino sus hazañas casi míticas, como derrotar a un león en un foso en un día de nieve y enfrentarse a un gigante egipcio armado solo con una lanza. Intrigante, ¿verdad? ¿Quién era este hombre de logros tan sorprendentes y qué podemos aprender de su vida de valentía y fidelidad inquebrantable? Vamos a sumergirnos en la historia del soldado más temido de la Biblia. Benaía era hijo de Joiada, quien es descrito en la Biblia como un hombre valiente de Cabseel. Joiada, aunque pertenecía a la tribu de Leví, es recordado no solo por su conexión religiosa, sino también por su valentía y habilidad militar. Esto sugiere que la familia de Benaía estaba involucrada en actividades que iban más allá de las responsabilidades religiosas tradicionales de los levitas, posiblemente incluyendo entrenamiento militar y liderazgo. Joiada, como líder en su comunidad, habría desempeñado un papel importante tanto en la formación espiritual como en la preparación física de su hijo, preparándolo para las grandes responsabilidades que asumiría en el futuro. La mención de Joiada en la Biblia resalta la importancia de su figura y sugiere que influyó profundamente en la carrera de Benaía. Benaía creció en Cabseel, una ciudad que se encontraba en la región más al sur, cerca de la frontera con Edom. Este entorno fronterizo, frecuentemente marcado por tensiones y conflictos, contribuyó al desarrollo de las habilidades de Benaía como guerrero. Vivir en un área propensa a incursiones enemigas habría exigido que los hombres locales estuvieran constantemente listos para la defensa, y es probable que Benaía haya aprendido a luchar desde muy joven. La combinación de sus orígenes levitas, el entrenamiento riguroso proporcionado por su padre Joiada y la necesidad constante de defender su tierra natal, moldearon a Benaía en un combatiente formidable y un líder nato. El nombre Benaía tiene significado y origen hebreo. En hebreo, Benaía es una combinación de dos palabras: Ben, que significa hijo, Ella, que es una abreviatura del nombre de Dios, Jehová. Así, el nombre Benaía puede interpretarse como hijo de Dios o aquel a quien Dios es misericordioso. Es importante notar que muchos nombres en la Biblia tienen significados simbólicos y espirituales, y Benaía refleja la creencia en la importancia de la relación con Dios, siendo una expresión de fe y confianza en la divinidad. Benaía vivió en un período de grandes transformaciones y desafíos en el reino de Israel, bajo el liderazgo del rey David. David, el segundo rey de Israel, es una figura central en la historia bíblica, conocido tanto por su corazón devoto a Dios como por sus habilidades militares y políticas. Unificó las tribus de Israel, estableciendo un reino fuerte y centralizado, con Jerusalén como su capital. Este contexto histórico estuvo marcado por guerras constantes, tanto para defender el reino contra invasores como para expandir sus fronteras. Durante el reinado de David, Israel enfrentó una serie de enemigos poderosos, incluyendo a los filisteos, amonitas, moabitas, edomitas y arameos. Cada una de estas naciones representaba una amenaza significativa a la seguridad y estabilidad de Israel. David, un líder militar formidable, condujo a su ejército en campañas victoriosas, estableciendo la supremacía de Israel en la región. Las conquistas de David no solo aseguraron la paz y prosperidad de Israel, sino que también cumplieron las promesas hechas por Dios a Abraham sobre la posesión de la tierra.
A través de batallas sangrientas y estrategias brillantes, David logró someter a muchos de sus enemigos, ampliando el territorio de Israel y fortaleciendo su posición como uno de los reyes más poderosos de su época. El ejército de David era una fuerza impresionante, compuesta por soldados valientes y experimentados. Dentro de este ejército había un grupo de élite conocido como los valientes de David, o Giborim. Estos hombres eran guerreros excepcionales, cada uno distinguido por hechos notables en batalla. El hijo de Joiada, Benaía, era uno de los más destacados entre estos valientes. Su nombre se menciona junto a gigantes como Joab, el comandante del ejército de David, y Abisai, otro de los principales líderes militares. Los hechos de Benaía eran legendarios y rápidamente ganó una reputación como uno de los guerreros más valientes y leales de David. La organización del ejército de David era meticulosa y eficiente. El rey dividió sus tropas en diversas unidades, cada una bajo el mando de líderes experimentados. Los valientes de David eran la guardia personal del rey, compuesta por los guerreros más leales y habilidosos. Tenían la responsabilidad de proteger al rey y llevar a cabo misiones de gran importancia y riesgo. La presencia de Benaía en este grupo refleja su relevancia y el respeto que ganó a través de sus acciones. Se destacó no solo por su valentía, sino también por su habilidad estratégica, su lealtad inquebrantable al rey David y su profunda fe en Dios. Benaía sirvió a David en un momento crucial de la historia de Israel, cuando el reino se consolidaba como una potencia regional. Las batallas y conquistas bajo el liderazgo de David crearon un ambiente en el que el valor y la fuerza física eran esenciales para la supervivencia. La primera gran hazaña de Benaía ocurrió durante un período de intensa hostilidad entre Israel y Moab, una nación vecina que frecuentemente entraba en conflicto con el pueblo de Dios. Moab era conocida por su fuerza militar y por sus guerreros feroces, quienes representaban una amenaza constante para la seguridad y la estabilidad de Israel. En medio de esta tensión, Benaía se enfrentó a un desafío formidable: enfrentarse y derrotar a dos de los más formidables guerreros moabitas. Estos hombres no eran soldados comunes. Eran considerados héroes en su propio derecho, conocidos por su valentía y habilidades excepcionales en combate, inspirando temor incluso entre los más valientes combatientes. El encuentro entre Benaía y los dos guerreros moabitas se dio en un escenario de batalla donde la superioridad numérica y la ventaja estratégica estaban del lado de los enemigos. Sin embargo, Benaía, movido por un sentido de deber y confianza en Dios, no se dejó intimidar por la desventaja aparente. Armado con su fe y su experiencia en combate, enfrentó a los dos adversarios simultáneamente, demostrando una combinación impresionante de fuerza, agilidad e inteligencia táctica. La batalla que siguió fue intensa y brutal, con cada movimiento requiriendo precisión y determinación. Benaía utilizó sus habilidades de combate de manera magistral, desviando ataques coordinados y respondiendo con golpes decisivos que uno a uno derribaron a los guerreros moabitas. Su victoria no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también sirvió como un poderoso símbolo de la protección divina y de la superioridad militar de Israel sobre sus enemigos. Esta hazaña heroica elevó el estatus de Benaía entre sus compatriotas, marcándolo como un guerrero de calibre excepcional y un defensor dedicado de su pueblo. Otro episodio que destaca la valentía incomparable de Benaía es la historia en la que enfrentó y mató a un león dentro de un foso en un día de nieve. Este incidente es particularmente impresionante debido a las circunstancias adversas que lo rodearon. El clima riguroso, con nieve cubriendo el terreno, hacía que los movimientos fueran peligrosos e impredecibles.
reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de resbalones y caídas. Enfrentar a un león ya sería una tarea aterradora en condiciones ideales, pero hacerlo en un ambiente tan hostil requería un coraje y una determinación extraordinarios. La decisión de Benaía de entrar en el foso para enfrentarse al león indica un profundo sentido del deber y tal vez la necesidad de proteger a su comunidad de una amenaza inmediata. El león, una criatura poderosa y feroz, representaba un peligro mortal, especialmente dentro del espacio confinado de la fosa, donde no había lugar para huir ni para maniobras evasivas. Benaía descendió a la fosa sabiendo que enfrentaría a la bestia en su propio territorio, donde el león tendría una ventaja natural. La batalla que se desarrolló fue feroz y desesperada. El rugido ensordecedor del león se mezclaba con el sonido de los pasos sobre la nieve, mientras Benaía luchaba con todas sus fuerzas, utilizando cada fragmento de habilidad y experiencia que poseía. En medio de garras afiladas y dientes mortales, él mantuvo la compostura, buscando brechas para atacar y defenderse. Finalmente, a través de una combinación de fuerza bruta, estrategia y quizás una intervención divina, Benaía logró someter y matar al león. Esta hazaña no solo eliminó una amenaza peligrosa, sino que también sirvió como testimonio del increíble coraje y fe de Benaía, reforzando aún más su reputación como un héroe entre su pueblo. El tercer hecho notable de Benaía involucra su victoria sobre un guerrero egipcio de estatura colosal, armado con una lanza imponente. Egipto, conocido por su rica cultura y poder militar, producía guerreros altamente entrenados y temidos en todo el mundo antiguo. El oponente de Benaía en este enfrentamiento fue descrito como un hombre de gran estatura, posiblemente un gigante, cuya lanza se comparaba con un eje de tejedor, indicando su tamaño y peso considerables. Enfrentar a un adversario tan formidable, armado solo con un bastón, resaltaba la audacia y la confianza de Benaía en sus habilidades y en la protección divina. Mientras que el egipcio confiaba en su fuerza física y en la superioridad de su arma, Benaía se apoyaba en su destreza, velocidad e inteligencia estratégica. Se acercó al gigante con cautela calculada, utilizando su bastón no solo como un arma, sino también como un medio para desviar y bloquear los poderosos ataques de la lanza enemiga. En un momento crítico de la batalla, Benaía logró una hazaña impresionante. Desarmó al egipcio, tomando posesión de la propia lanza de su adversario. Con esa arma ahora en sus manos, dio un giro completo a la situación, usando la lanza contra su dueño original y derrotándolo de manera decisiva. Estas tres hazañas heroicas de Benaía no solo consolidaron su reputación como uno de los guerreros más valientes y habilidosos de Israel, sino que también sirvieron como inspiraciones duraderas. Sus logros en combate rápidamente llamaron la atención de David, quien vio en él a un aliado valioso y digno de confianza. El reconocimiento de David por el valor de Benaía culminó en su promoción al cargo de comandante de la Guardia Real. Una posición de enorme prestigio y responsabilidad, la guardia personal del rey era la unidad de élite dentro del ejército, encargada de proteger al rey en todo momento, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Ser nombrado comandante de esta guardia era una señal clara de que Benaía había ganado la plena confianza de David. Este puesto no solo era un reconocimiento de sus habilidades marciales, sino también de su lealtad e integridad. La Guardia Real, compuesta por los mejores soldados de Israel, necesitaba un líder que no solo luchara a su lado, sino que también pudiera liderarlos con sabiduría y coraje. Benaía demostró ser exactamente ese líder. La lealtad de Benaía hacia David fue inquebrantable a lo largo de toda su carrera.
En una época en que las intrigas y conspiraciones eran comunes en las cortes reales, Benaía permaneció fiel a David, incluso en las situaciones más difíciles. Su lealtad fue recompensada no solo con ascensos y puestos de prestigio, sino también con la confianza personal del rey. La lealtad de Benaía no era solo una cuestión de deber militar, también reflejaba un profundo respeto y admiración por David, a quien veía como el líder elegido por Dios para gobernar Israel. Benaía también estuvo presente en momentos decisivos que dieron forma al futuro de Israel. Durante los últimos días del reinado de David, la cuestión de la sucesión al trono se volvió urgente y delicada. Adonías, el cuarto hijo de David, observando la fragilidad de su padre y la falta de una proclamación oficial sobre el sucesor, decidió actuar por su cuenta en un intento de establecerse como rey. Esta decisión no fue tomada de manera impulsiva, sino calculada, inspirada en el ejemplo de su hermano Absalón, quien anteriormente había intentado, sin éxito, usurpar el trono de David. Adonías, consciente de que el apoyo de figuras influyentes sería crucial para legitimar su ascenso al trono, comenzó a reunir a su alrededor hombres poderosos e influyentes. Entre ellos estaban Joab, el comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote. Joab, a pesar de su lealtad y de los servicios prestados a David en innumerables batallas, era una figura compleja y, en muchos aspectos, ambigua. Su decisión de apoyar a Adonías pudo haber sido motivada por una combinación de ambición personal e insatisfacción con el rumbo que las cosas estaban tomando en la corte. Abiatar, por su parte, también tenía un largo historial de servicio a David, pero, al igual que Joab, decidió aliarse con Adonías, posiblemente creyendo que tendría una posición destacada en el nuevo gobierno. Con este apoyo poderoso, Adonías se sintió lo suficientemente confiado como para dar el siguiente paso en su conspiración. Organizó una ceremonia elaborada para proclamarse rey, eligiendo cuidadosamente el lugar y los invitados para el evento. La ceremonia se realizó en En-Rogel, una fuente de agua situada cerca de Jerusalén, un lugar significativo y accesible, pero al mismo tiempo lo suficientemente alejado del palacio para evitar una interferencia inmediata de David o de sus seguidores. Adonías invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, y a todos los oficiales del ejército de Judá, con excepción de aquellos leales a David y a Salomón. También excluyó a los aliados más cercanos de David, como el profeta Natán, Benaía y el grupo selecto de guerreros que formaban la Guardia Real. Durante la celebración, Adonías sacrificó ovejas, bueyes y terneros gordos, una demostración de poder y prosperidad que también tenía un profundo significado religioso y político. La fiesta fue un evento grandioso, destinado a reunir apoyo y sellar su reclamación al trono. Las ofrendas sacrificiales y la comida que siguió eran parte integral del rito de autoproclamación, sugiriendo que los dioses, y en particular el Dios de Israel, estaban del lado de Adonías. La presencia de Joab y Abiatar en la ceremonia reforzaba la legitimidad del evento, transmitiendo el mensaje de que los militares y el clero estaban de acuerdo con el nuevo orden que Adonías pretendía establecer. Sin embargo, esa grandiosa celebración y el intento de Adonías de consolidar su control sobre el trono no pasaron desapercibidos para Natán, el profeta, un consejero cercano y de confianza de David. Natán percibió de inmediato la gravedad de la situación. Comprendió que, si Adonías lograba tomar el trono, la promesa de Dios a David de que Salomón lo sucedería como rey sería frustrada. Sabía que una usurpación exitosa por parte de Adonías podría sumergir a Israel en una guerra civil o, en el mejor de los casos, en una prolongada inestabilidad.
Reconociendo la urgencia de la situación, Natán actuó rápidamente. Fue hasta Betsabé, madre de Salomón, y juntos planearon una estrategia para alertar a David sobre la conspiración en marcha. Natán sugirió que Betsabé fuera ante David y le recordara la promesa de que Salomón sería su sucesor y que en ese momento de debilidad el reino podría perderse a manos de Adonías. Le indicó que preguntara directamente a David si había cambiado de opinión o si Adonías estaba actuando sin su consentimiento. El mensaje de Betsabé no solo buscaba despertar a David a la realidad de la situación, sino también apelar a su sentido del deber y a la promesa divina que involucraba a Salomón. Después de la entrada de Betsabé, Natán entraría en la sala para confirmar el relato y enfatizar aún más la urgencia del momento. La estrategia coordinada de Natán y Betsabé funcionó como se planeó. Cuando Betsabé se presentó ante David, expresó su preocupación por el futuro de Salomón y del reino mismo, enfatizando que, si Adonías se convertía en rey, ella y su hijo estarían en grave peligro. A continuación, Natán entró y reforzó las palabras de Betsabé, informando a David sobre la ceremonia de autoproclamación de Adonías en En-Rogel. Le advirtió a David que, si no actuaba rápidamente, Adonías podría tomar el trono y el reinado de Salomón nunca se concretaría. La reacción de David fue inmediata. En una ceremonia urgente y simbólica, David ordenó que Salomón fuera ungido y proclamado rey, con Benaya desempeñando un papel importante en este proceso. Benaya, junto con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, se aseguró de que Salomón fuera ungido en Gabaón, una acción que solidificó el derecho de Salomón al trono y puso fin a la conspiración de Adonías, al menos temporalmente. Esta rápida y decisiva decisión de David, influenciada por la diligente acción de Natán y Betsabé, puso en marcha los eventos que acabarían frustrando la conspiración de Adonías y asegurando el trono para Salomón. Después de la unción, el pueblo estalló en júbilo, el sonido de las trompetas llenó el aire, y el pueblo de Jerusalén exclamaba: «¡Viva el rey Salomón!». La ciudad se llenó de una celebración espontánea, con el pueblo reconociendo y aceptando a Salomón como su nuevo soberano. El clamor y la alegría del pueblo eran una clara demostración de que la nación estaba con Salomón y que cualquier intento de Adonías de reclamar el trono estaba condenado al fracaso. Esta demostración pública de apoyo fue crucial para el éxito de Salomón, ya que consolidaba su poder y desarmaba la conspiración de Adonías. Mientras tanto, Adonías y sus seguidores estaban en medio de su propia celebración, sin saber que la marea había cambiado en su contra. Cuando el sonido de las trompetas y el clamor del pueblo de Jerusalén llegó hasta ellos, la fiesta de Adonías se detuvo abruptamente. En el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 41 a 49, vemos la reacción de Adonías y sus invitados. Joab, siempre alerta y experimentado en batallas y conspiraciones, fue el primero en percatarse de que algo andaba mal. Cuestionó el ruido y pronto quedó claro que una noticia devastadora estaba por llegar. Entonces, Jonatán, hijo de Abiatar, llegó al banquete con la noticia que nadie allí quería escuchar. Salomón había sido ungido rey por orden de David. Al oír esto, el miedo y el pánico se apoderaron de Adonías y sus seguidores. Se dieron cuenta de que su conspiración había fracasado y que ahora estaban en grave peligro. Los invitados, que antes apoyaban a Adonías, rápidamente se dispersaron, cada uno buscando salvar su propia vida. La euforia del banquete se transformó en terror y desesperación, mientras Adonías, que poco antes se veía como el nuevo rey de Israel, ahora enfrentaba la realidad de su inminente caída.
Adonías, temiendo por su vida, corrió al altar del Señor, agarrándose de los cuernos del altar en busca de protección, un gesto desesperado que demostraba su conciencia de culpa y su reconocimiento de que había perdido. Esperaba que el lugar sagrado le concediera un refugio seguro y que Salomón, al conocer su acto, mostrara misericordia. Mientras Adonías permanecía en el altar, su situación era delicada. Sabía que su supervivencia dependía de la clemencia de Salomón. El acto de buscar refugio en el altar era un llamado al nuevo rey para que mostrara misericordia en lugar de venganza. En el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 50 y 51, Adonías envió un mensaje a Salomón pidiendo que le perdonara la vida. Reconoció que había perdido y que ahora dependía completamente de la compasión de Salomón. Esta petición de misericordia mostró que Adonías era consciente de su vulnerabilidad y esperaba que la alianza familiar y el sagrado lugar de refugio pudieran proteger su vida. Salomón, que acababa de ascender al trono, enfrentaba una decisión crucial. Podía haber elegido eliminar a Adonías inmediatamente, asegurando así que no hubiera futuras amenazas a su reinado. Sin embargo, Salomón optó por demostrar clemencia, una decisión que reflejaba tanto su sabiduría como su comprensión de la política real. Salomón accedió a perdonar la vida de Adonías, pero bajo estrictas condiciones. Le advirtió a Adonías que su vida sería preservada siempre y cuando se comportara como un hombre justo y no hiciera más intentos de usurpar el trono. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 52 a 53, Salomón estableció claramente las reglas. Si Adonías demostraba lealtad y no conspiraba nuevamente, viviría. De lo contrario, su vida sería tomada. Salomón estaba dispuesto a conceder perdón, pero también dejó claro que no toleraría ninguna amenaza a su reinado. Adonías aceptó la oferta de clemencia y fue llevado ante Salomón, donde se postró en señal de sumisión. Salomón, en una muestra de magnanimidad, permitió que Adonías regresara a su casa, pero la tensión subyacente permaneció. La decisión de Salomón fue tanto una demostración de poder como una prueba para Adonías. Salomón esperaba que su medio hermano aceptara su posición subordinada y no intentara nuevamente desafiar el orden establecido. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Tiempo después, Adonías intentó una última maniobra para reclamar poder, haciendo una solicitud que, a primera vista, podría parecer inofensiva, pero que llevaba profundas implicaciones políticas. Se dirigió a Betsabé, la madre de Salomón, pidiéndole que intercediera ante el rey para que se le permitiera casarse con Abisag, la sunamita. Abisag, quien había servido como cuidadora de David en sus últimos días, era técnicamente una de las concubinas del rey, aunque el texto bíblico indica que David nunca tuvo relaciones con ella. Aún así, en la cultura de la época, casarse con una concubina del rey podría interpretarse como una reivindicación al trono. Adonías sabía que, al desposar a Abisag, se estaría posicionando como un pretendiente al trono, desafiando implícitamente la autoridad de Salomón. Betsabé, quizás sin percatarse completamente de las implicaciones políticas de la solicitud de Adonías, llevó la petición a Salomón. Sin embargo, Salomón, quien había sido entrenado en la sabiduría y perspicacia de David, entendió de inmediato el significado oculto detrás de la solicitud. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 22 a 24, Salomón reaccionó con firmeza. Percibió que Adonías, al buscar casarse con Abisag, estaba en realidad intentando consolidar una posición que podría llevar a un nuevo intento de usurpación.
Para Salomón, este acto fue la confirmación de que Adonías seguía representando una amenaza a su reinado y a la estabilidad del reino. Frente a esta nueva amenaza, Salomón tomó la decisión final de acabar con la vida de Adonías. No podía permitir que su medio hermano continuara desafiando su autoridad y poniendo en riesgo la paz del reino. Con una clara demostración de autoridad y determinación, Salomón ordenó la ejecución de Adonías. Benaía, siendo el comandante de la Guardia Real y uno de los hombres de confianza de Salomón, fue encargado de ejecutar esta orden. Sin dudarlo, Benaía cumplió la tarea, ejecutando a Adonías y asegurando que la amenaza al trono de Salomón fuera neutralizada. Este acto, aunque violento, fue necesario para preservar la estabilidad del reino y demostró la disposición de Benaía de hacer lo necesario para proteger el reinado legítimo de Salomón. Además de la ejecución de Adonías, Benaía también fue encargado de otras misiones cruciales por Salomón, incluyendo la ejecución de Joab, quien había traicionado a David al apoyar a Adonías. Joab, quien había sido uno de los principales comandantes del ejército bajo David, se refugió en el altar del tabernáculo, esperando que la santidad del lugar lo protegiera. Sin embargo, Salomón ordenó que fuera retirado y ejecutado, poniendo fin a la vida de un hombre que había sido tanto un aliado como una amenaza potencial. Una vez más, Benaía fue llamado para cumplir esta orden. Con la ejecución de Joab, Benaía no solo eliminó a una figura problemática, sino que también consolidó aún más su posición como el hombre de confianza de Salomón. Estas acciones de Benaía en nombre de Salomón reflejan su lealtad y su papel esencial en la consolidación del reinado de Salomón. No solo actuó como ejecutor de las órdenes del rey, sino también como un guardián del reino, protegiéndolo de amenazas internas y externas. Tras la transición del reinado, Benaía fue nombrado comandante supremo del ejército de Israel, marcando el punto culminante de su carrera militar. Benaía sucedió a Joab, uno de los más notables y controvertidos comandantes de David, quien había desempeñado un papel crucial en las victorias militares de Israel, pero cuyas acciones y lealtad ambigua terminaron por comprometer su posición. Bajo el liderazgo de Benaía, el ejército israelita pasó por una consolidación de fuerzas y una reafirmación del poder de Israel en la región. Benaía trajo una nueva visión al mando militar, enfocada en la lealtad, la disciplina y la eficiencia. Su presencia al frente del ejército sirvió para estabilizar el reino durante la transición entre los reinados de David y Salomón, asegurando que el ejército se mantuviera como una fuerza unificada y eficaz. El legado de Benaía es una herencia rica y profunda que resuena a través de las páginas de la Biblia como un ejemplo notable de valentía, lealtad y fe inquebrantable. A lo largo de su vida, Benaía se destacó no solo como un guerrero formidable, sino también como un líder de carácter incuestionable y un siervo dedicado a Dios. Su vida es un testimonio vivo de la importancia de mantener la integridad y el coraje en medio de las adversidades, y su historia ofrece lecciones valiosas para los creyentes de todas las épocas. Como guerrero, Benaía realizó hazañas que lo colocaron entre los más célebres valientes de David. Mató a 2 poderosos guerreros moabitas, enfrentó y derrotó a un león en una fosa en un día de nieve y venció a un gigante egipcio, armado solo con un bastón. Cada uno de estos actos de valentía destaca su fuerza física y habilidad, pero más que eso, revelan su determinación y confianza inquebrantable en Dios. Enfrentó desafíos que habrían hecho que muchos titubearan, pero Benaía siguió adelante, sabiendo que su misión era más que personal. Formaba parte de un plan divino mayor para proteger y fortalecer a Israel.
Como líder, Benaía ascendió en las filas del ejército de David hasta convertirse en comandante de la Guardia Real y eventualmente en comandante supremo del ejército de Israel. Su ascenso no fue solo una recompensa por sus habilidades en combate, sino también un reflejo de su lealtad incuestionable y de su carácter íntegro. Benaía era un hombre en quien tanto David como Salomón podían confiar plenamente, incluso en los momentos más difíciles. Su liderazgo trajo estabilidad y seguridad al reino, y su capacidad de tomar decisiones justas y eficaces consolidó su reputación como uno de los más grandes líderes militares de Israel. Como siervo fiel de Dios, Benaía demostró que la verdadera fuerza proviene de la fe. Sirvió a David y a Salomón con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y esa fe guió sus acciones en todo momento de su vida. Benaía nunca se desvió de su deber, incluso cuando eso significó tomar decisiones difíciles, como la ejecución de Adonías y Joab para proteger el reinado legítimo de Salomón. Su lealtad no era solo hacia los reyes terrenales, sino también hacia el Rey de los cielos, y esa devoción espiritual permeó todas sus acciones. Las lecciones que la vida de Benaía ofrece a los creyentes de hoy son profundas y atemporales. En un mundo donde el valor, la fe y la lealtad a menudo son puestos a prueba, Benaía sirve como un ejemplo de lo que significa mantenerse firme en las convicciones propias. Nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar correctamente, incluso frente a grandes peligros. Su fe inquebrantable en Dios nos recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que estamos en sus manos. Además, la lealtad de Benaía, tanto hacia sus líderes como hacia Dios, nos desafía a ser fieles en todas las áreas de nuestras vidas, manteniendo nuestra integridad y compromiso, incluso cuando eso es difícil. En el panorama mayor de la narrativa bíblica, Benaía desempeña un papel crucial en el establecimiento y consolidación del reino de Israel. Fue una de las piedras angulares sobre las cuales David y Salomón construyeron un reino que se convertiría en central en la historia del pueblo de Dios. Sin líderes como Benaía, que estuvieron dispuestos a luchar y proteger lo que era justo y verdadero, la historia de Israel podría haber sido muy diferente. La presencia de Benaía en las Escrituras es un recordatorio de que Dios utiliza a personas comunes para realizar hechos extraordinarios y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran plan divino. Así, el legado de Benaía es mucho más que sus logros militares. Es un legado de fe, valentía y lealtad que sigue inspirando y desafiando a los creyentes hasta hoy. Su vida nos recuerda que, al servir a Dios con todo el corazón, podemos enfrentar cualquier desafío y dejar un impacto duradero que resonará a través de las generaciones. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos y dale un me gusta. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.